Nada más, y mientras tanto damos la bienvenida a los que nos están siguiendo en vivo. Empezamos unos minutos tarde aquí por unos detalles técnicos, pero salúdenlos a todos. Ahorita no está la cámara apuntando hacia ustedes, pero díganles hola, si los escuchan. Hola. ¿Saben qué me pasó la semana pasada? Me dio un coraje porque llegué, no sé cuántas horas antes llegué ese viernes. Entonces me acuerdo que entré, saludó a Omar que estaba dando con él y la escuela para padres, terminaron, me pasé, puse el tripié, mi teléfono, grabé el ángulo, puse el ángulo perfecto, etcétera. No como ahorita que llegamos y en 5 minutos, vámonos, que estábamos ahí en una consejería en el restaurante, ¿verdad? Y apenas llegamos rayando. No, la semana pasada vengo, me conecto, todo, dije va a quedar ahora sí padrísima la transmisión. Y cuando termino me doy cuenta que nunca me puse el triste chicharito aquí en el suéter. Tenía el micrófono arrastrando por el piso, aquí colgando, y lo que pasa pues es que el audio se escuchó espantoso. Y ya luego cuando vi los comentarios, había más de 300 comentarios, dije, ay, qué bueno estuvo el mensaje, que tantos comentarios, ¿verdad? Y cuál bueno ni cuál bueno, todo el mundo quejándose de que no se oye, que está horrible, que no sé qué. Así que disculpas a los que nos siguieron en vivo y no lo escucharon bien. Yo llegué a casa y ya me di cuenta que en silencio, con todo el volumen arriba, o unos audífonos bien poderosos, sí se escucha sin problema, pero si lo quieren oír con ruido, pues va a ser difícil, para que aquellos que no vinieron lo puedan escuchar, porque fue la primera parte del tema que hoy continuaremos, aunque cada uno es completamente distinto, pero tienen que ver, porque lo titulamos Buscando siempre, ¿cuándo? Siempre la reconciliación y la restauración. Y aprendimos, ¿verdad?, que tenemos que programarnos a saber que habrá diferencias y que cuando vengan no nos decepcionen tanto, que tiremos todo a la basura, que tiremos la toalla, sino que más bien eso nos motiva a buscar a Dios, a reconocer y recordar cuánto le necesitamos y buscarle para que Él traiga restauración. Terminamos viendo algunos ejemplos de Nehemías, que cuando vino la adversidad no la vio como un pretexto para tirar la toalla y dejar de construir el muro, sino más bien como una oportunidad para acercar a la gente al Señor. Y aprendimos que siempre hay que estar con una mano en la obra, pero la otra en la espada, que es la palabra, la espada del Espíritu, para que en vez de que estén tú y tu esposa queriéndose convencer mutuamente de quién tiene la razón, que dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra que inspiró el que nos convenza. Que no sea el pastor dijo, o yo digo, o tú dijiste, o el psicólogo dijo, sino la Biblia dice. Entonces no se ponen de acuerdo, muy simple y muy sencillo, veamos qué dice la palabra de Dios. Ahora, mucha gente tiene esta situación, quiere hacer las cosas bien, pero vienen arrastrando viejas heridas del pasado que no han logrado sanar, y ya se perdonaron supuestamente, pero demuestran que no es así cuando al haber conflicto traen a la luz otra vez aquellas cosas que en teoría ya estaban arregladas, ¿verdad? Y hay matrimonios donde en vez de ponerse histéricos se ponen históricos. Sobre todo eso se le da a la señora, que tiene mejor memoria que el varón, ¿verdad? Acuérdate que el 15 de septiembre de 1976 en la casa de tu mamá tú me dijiste, y dices, bueno, no, eso ya lo arreglaron. Y les da risa, pero yo a veces en consejería como intermediario les he tenido que decir, a ver, enfoquémonos en los problemas actuales, porque me empiezan a hablar de, es que hace 15 años y hace 20, bueno, cuando es un problema que se viene arrastrando, sí es importante meditarlo, pero de repente empiezan a reclamarse, es que tú eres así, tú eres asá, y le pregunto, ¿y yo cuándo? Hace 5 años, y dices, oye, ¿lo sigue siendo? Pues hay que arreglarlo, ¿verdad? Pero si ya no actúa de esa forma, ¿para qué traes a la memoria algo que ya quedó atrás? Y eso solamente pone en evidencia que a veces no logran perdonar genuinamente. No porque no sepan que tienen que perdonar, sino porque no saben cómo hacerlo. Entonces, en el mensaje de hoy no quiero tanto convencerte de que tienes que perdonar. Tú ya sabes que Dios nos manda a perdonar, y más adelante veremos un mensaje del perdón para que no esté de más. Creo que es bueno que todo cristiano, al menos una vez al año, escuche algún mensaje del perdón, para que en nuestra lista negra, ¿verdad?, pues podamos ir perdonando a aquellos que nos van haciendo ahí 2, 3 cosas medio gandallas. Pero hoy no quiero tanto eso, convencerte y por esto y por esto y por aquello tienes que perdonar, porque es evidente que si siguen juntos es porque tú quieres perdonar, pero estás estancado o estancada y no sabes cómo hacerlo. De ahí nace este tema que he titulado con signos de interrogación, el tema número 6 de la serie Como perros y gatos nunca más, y hoy tiene un título bien espiritual. El mensaje de hoy se llama
¿Cómo le hago para perdonar al infeliz? Con signos de interrogación. ¿Cuántas mujeres dicen, este título está bueno? Si me gusta, amén, aleluya, gloria a Dios. Lo publiqué en Face y algunos me escribían, ¿y por qué al infeliz? ¿Y a poco el hombre no tiene que perdonar a la mujer? No, hoy solamente la mujer va a aprender cómo perdonar al hombre. El hombre no tiene que perdonar a la mujer porque la mujer nunca se equivoca. Porque para que un matrimonio sea exitoso y feliz, la primera regla, varones, es que solamente hay dos opciones cuando hay conflicto. O tú estás mal o ella tiene la razón. No hay otra opción. Entonces tú no tienes que perdonarla a ella, pero si algo te sirve, ¿verdad?, que puedes apropiarte para algún día perdonarla, pues también apréndelo, porque el principio será para ambos, pero es sobre todo la mujer la que va a aprender hoy cómo le hace para perdonar. Y lo dicen con saña, ¿verdad? Al infeliz, ¿verdad? Al infeliz. Y bueno, el varón también necesita aprender a perdonar, pero quien suele lidiar un poco más con esto, como ya lo hemos visto, las diferencias hormonales que hay, las conexiones cerebrales, etcétera, es la mujer, porque el hombre, pues a veces perdona evadiéndose, ya como que quiere dejar pasar la cosa, lo cual, dicho sea de paso, no está bien, ¿no? Porque con nuestros amigos así es, ¿no? O sea, nos enojamos, nos dejamos de hablar y de repente, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Vamos a ver el partido, ya. Y no mencionaron nunca más el tema, se vieron, jugaron, echaron sus caguamas, lo que sea, caguamas cristianas, por supuesto, y ya quedó atrás. Y esa es una forma de decir, ya nos perdonamos y asunto olvidado, ¿verdad? Pero la mujer, que es más emocional, sí necesita hablar contigo. No puede simplemente llegar con unas rosas y no decir nada. No puedes simplemente llegar con un peluche, con unos chocolates, te invito a cenar, y creer que ella es tu compadre, que a través de simplemente romper el hielo va a entender que ya te estás queriendo poner a cuentas. Necesitas aprender a decir perdón, perdón, perdón. Y la mujer, pues bueno, como tiene más presente todas las cosas al mismo tiempo, le es más difícil a veces soltar las cosas que ha hecho el varón. Además de que, salvo algunas excepciones, por lo general el hombre suele ser un poco más gandalla en la relación. No es que la señora sea una blanca palomita y algunas están casi empezando a elevarse, ¿verdad?, al tercer cielo. También se equivoca. Hay ocasiones en las que es al revés, en las que la mujer es la más mala onda, pero por lo general, como ya lo hemos visto, como la mujer es más de su seno, del hogar, del ambiente cariñoso de la familia, está más interesada en mantener la armonía que el varón. Y esto es algo estadístico, es indebatible. Ve los índices de abandonos y compara cuántas mujeres abandonan a su familia y a sus hijos, a comparación de cuántos hombres abandonan a su familia y a sus hijos. Y tú vas a ver que hay más madres solteras queriendo sacar adelante a sus hijos porque el papá se fue, que padres solteros queriendo sacar a sus hijos porque mamá se fue. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Entonces, aclaro, no estoy haciendo una regla, y hablando en serio, ambos tenemos que aprender a perdonarnos, pero por alguna extraña razón, la mayoría de los hombres, no los de esta iglesia, pero los que andan por ahí afuera en la calle, suelen ser un poco más cabezones y les cuesta más meter la palabra de Dios. Por estadística también, regularmente el 60-70% de la congregación está conformada por mujeres y un 30-40% por varones. Mira un congreso de hombres y compáralo con un congreso de mujeres. Lo hemos visto. Cuando yo llegué a Toluca a vivir hace 16 años, o sea, tenía como 5 años cuando llegué aquí a vivir, más o menos, para que se den una idea. Yo llegué a servir en la mesa de materiales que hoy fabrica los USBs del doctor Alducin y ahora también de un servidor, pero en ese entonces eran cassettes, eran VHS. Y me acuerdo que en los congresos, en ese entonces, se grababan las conferencias, teníamos unas máquinas que ocupaban 2 mesas, le decíamos los muertos, porque eran como 2 ataúdes pesadísimas, llenas de estos módulos para grabar los cassettes, y ponías el máster, salía corriendo alguien de la cabina, lo ponía y ¡prum! Pa, las 2 mesas, los sacábamos, los poníamos en paquete, los emplastificábamos y se llevaban los 10 o los 20 cassettes de todo el congreso.
Y mi papá estaba a cargo de esa oficina y nos comenzamos a dar cuenta que cuando era un congreso de varones, adivina cuántos paquetes se vendían. Algunos no entienden este significado, a lo mejor de los que nos siguen en redes. En México a la persona amarrada con el dinero le decimos codo, ¿verdad? Entonces 5 paquetes, 10 paquetes, ya de plano decíamos mejor ni grabamos, que sea sobrepedido. Cuando era congreso de mujeres, el primer congreso en el que serví yo en ese ministerio fue un congreso de mujeres. Y acabé vuelto loco porque eran así como 50 mujeres en una fila y luego otras 50 y otras, y yo 3 paquetes y yo 4 y bueno, se llevaron como 200 paquetes del congreso, algo así por el estilo, y realmente nos volvían locos. Veíamos que al congreso de hombres iba la mitad de la iglesia, una tercera parte de la iglesia, congreso de mujeres hasta atrás, no de borrachas, sino hasta atrás de las sillas ahí de las mujeres, ¿verdad? Entonces, no me preguntes por qué, porque no tengo idea, pero estadísticamente la mujer suele ser un poco más comprometida con las cosas de Dios que el varón. Aunque a nosotros nos corresponde enseñar a nuestros hijos, suele ser la mujer la que termina llevando a cabo ese papel. Entonces, suele ser ella la que se enoja más, de modo que es ella la que más tiene que aprender cómo perdonar al infeliz. Por eso el título. Toda esta explicación apenas para decirles cómo se llama el mensaje, y no hemos visto todavía nada. Muchos están lidiando con este problema. Le tengo rencor, le tengo resentimiento, sé que le tengo que perdonar, pero no puedo, ¿cómo le hago? Ya se metieron tanto en ese famoso círculo vicioso del que hemos hablado, ¿verdad? Que llegaron al punto en el que se caen gordos mutuamente, se hicieron una casi ley del hielo. Todo lo ven mal y todo lo que digas será usado en tu contra. Si actuaste mal, porque actuaste mal. Si actuaste bien, seguramente algo ha de querer. Imposible darle el beneficio de la duda y creer que en verdad hay una convicción de querer cambiar. ¿Cuál es el problema de esto? Por lo cual considero importante este mensaje, que aunque escuchemos todo lo que tenemos que hacer para el matrimonio, hay mucha gente que ya sabe, pero no lo pone en práctica porque ya se caen gordos, porque hay tantas heridas, han roto ya la relación, está tan lastimada que de nada sirve que les digas lo que tienen que hacer, porque ninguno de los dos nace a hacerlo, porque ya su corazón está muy lastimado. Entonces quizá lo intentan 2-3 días, pero en cuanto falló la otra persona, como lo vimos la semana pasada, vuelvo a tirar la toalla, a dejar de intentarlo, porque recuerdo otra vez todas aquellas cosas que vengo cargando en mi mente y en mi corazón. Y vuelvo a lo mismo una y otra vez. Y es aquí donde tenemos que aprender cómo perdonar y cómo hacerlo genuinamente. Porque algunos a lo mejor dicen, no, nosotros ya nos perdonamos. Y yo lo que he visto es que en muchas ocasiones lo único que hacen es encubrir su rencor. Es guardarlo en lo más recóndito de su corazón y solo es cuestión de tiempo para sacarlo a la luz. Matrimonios que supuestamente se perdonaron, pero que cuando alguien se equivoca le restregan en la cara todo aquello de lo que ya lo perdonaron, en teoría. Ahora, yo te pregunto, cuando Dios nos perdona así? Tú pecas y Dios te dice, ok, te perdono, pero acuérdate que ya la vez pasada también te perdoné de esto, ¿Y te acuerdas hace 5 años? ¿Y te acuerdas hace 20? Hace 30 lo que hiciste. ¿Sí te acuerdas o no, infeliz? ¿Te acuerdas? No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hebreos capítulo 10, versículo 18. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Bueno, vamos a ver desde el 16, perdón. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuándo se acuerda Dios de nuestros pecados? Nunca. Dice, nunca más. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia, del griego katsarizo, que significa elimina, borra o purifica, de todo pecado. Entonces cuando yo me arrepiento, Dios me perdona genuinamente. Y cuando Dios nos habla en su palabra del perdón, no quiere decir que señale y dice, ok, voy a pasar por alto esto que hiciste, pero ay de ti porque, y te lo vuelve a recordar, ¿no? Dios se olvida. Tú vienes y le dices, Dios, pero es que esto que hice, y Dios dice, ¿de qué me hablas? Yo ya lo olvidé.
ya lo dejé atrás. De donde Romanos 8:1 concluye, este micrófono ya se enchamucó. A ver si alguien le llama aquí, Iván al lado, que nos apoye. Voy a mover tantito para acá, a ver si es un falso o algo por el estilo. ¿Ustedes se escuchan bien atrás o no? Si no, así le seguimos, Sabrá Dios qué habrá pasado, ahorita que nos lo cheque. Los que están viendo el video, no, pensé que no aparecía en la cámara, dije van a creer que fue el rapto y que es mi voz desde el cielo, pero no. Bueno, seguimos entonces así. ¿Qué te estaba diciendo? Ni me acuerdo qué te estaba diciendo. Romanos 8:1, que no hay más condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios nos llama a perdonar de esta manera. Ahora, algo bien importante, hay, y ya lo hemos visto, algunas situaciones en el matrimonio en las que la persona afectada tiene el derecho de decir, te perdono en el sentido que no te guardo rencor ni resentimiento, pero yo ya no quiero continuar mi relación contigo. Tú me fuiste infiel, o mi vida contigo está en peligro, o me abandonaste, lo veremos más adelante. La Biblia permite a la parte afectada decir, ahí te ves. Estoy obligado a perdonarte. ¿En qué sentido? En el sentido que no te guardo odio, ni rencor, ni resentimiento, pero no estoy obligado a seguir contigo y permitir que me engañes 70 veces 7. No estoy obligado a permitir que me mates. No estoy obligado a que si una de las dos partes cometió abandono, tú tienes que estar esperando 20 años a ver cuándo regresa, porque hay gente así, que sigue esperando. Es que hace 20 años se fue el marido con la secretaria y me dijeron que tenía que orar por él a ver cuándo regresaba. Bueno, pues ¿qué Biblia leyó el pastor que te aconsejó de esa forma? Porque no es lo que la palabra de Dios enseña y lo vamos a ver. Entonces, en esos casos, la parte afectada tiene la libertad, si así lo decide, es su decisión. Como pastores nunca podemos decir, hazlo o no lo hagas. Es muy personal y hay quien ha tomado ambas salidas y ya cada quien sabe pues qué tal le fue, ¿verdad? Pero lo puedes hacer. Sin embargo, mi punto es este. Lo que no es correcto es que tú digas, te voy a dar la oportunidad y que se lo sigas restregando en la cara toda la vida. Y esto pasa mucho en la iglesia. Si no das la oportunidad, estás en tu derecho. Pero si se la diste, mi hermano, mi hermana, dásela bien o no se la des. Porque hay ocasiones donde el perdonado, entre comillas perdonado, pues termina como convirtiéndose en un esclavo de la persona que le perdonó, como que está pagando sus penas el resto de sus días por aquel pecado que cometió hace 25 años. Y esto sucede muy frecuentemente en los matrimonios. Como tú te equivocaste hace muchos años y yo pedí la oportunidad y tú eres el privilegiado que no mandé a volar, ahora vas a soportar por los siglos de los siglos mis humillaciones, mis desplantes, mis insultos, y ni rezongues, porque acuérdate que te perdoné, infeliz. Y no es así como Dios actúa. Dios no viene y nos pisa y nos humilla y nos escupe y nos maltrata. Señor, ni reclames, porque acuérdate que te perdoné. No solamente nos perdona, sino que además nos da su bendición. Y a este nivel de perdón tiene que llegar el matrimonio. Si diste la oportunidad, se entiende que tu corazón está lastimado, que requiere restauración, que habrá desconfianza un tiempo, que quizá los celos se van a intensificar con justa razón porque se perdió una confianza que ahora se tiene que ganar. Pero no es válido que estés restregando toda la vida ese supuesto perdón. Si perdonaste, perdonar en la Biblia es dejarlo completamente atrás, no estarlo restregando. Ahora, cuando hablo del perdón, insisto, no estoy queriendo obligar a la parte que fue afectada de una de estas formas a que a fuerzas tiene que darle oportunidad, porque esa es una decisión muy particular y personal. Y ojo, nadie te puede manipular para lo contrario, Los pastores y los consejeros de matrimonios tenemos que ser bien centrados en esto, porque muchos a veces se quieren meter de más y decir, no, ya déjalo al infeliz, no, lo tienes que aguantar, es tu cruz, hasta que termina matando a la señora. Ha pasado esto y no es correcto. Entonces, cuando yo hablo de perdonar y perdonar y perdonar, me estoy refiriendo a no permitir que los conflictos del día a día vayan amargando nuestro corazón. En ese sentido, ¿cuántas veces tengo que perdonar al infeliz? Es que ya me hartó por lo mismo.
Y ya se la pasé como 7 veces y se lo dije como 23 veces. Bueno, no es que se trata de que se lo sigas pasando, tienes que seguir hablando, tienes que seguir tomando medidas, tienes que seguir exhortando en amor. Tampoco vas a dejar que haga otras cosas como no es adulterio, no es abandono ni golpes, que toda la vida su vida es un desastre. No, se vale confrontar. Lo que no se vale es que en ese tiempo de restauración tu corazón se llene de amargura. Porque cuando a Jesús le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo que peque contra mí, miremos su respuesta, Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo capítulo 18, versículo 21. Se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Nunca te has preguntado por qué Pedro pregunta si ya tiene una respuesta planeada? No le dijo cuántas, sino cuántas, ¿hasta 7? A veces nos acercamos al Señor a buscar, entre comillas, su dirección en oración, pero realmente lo que queremos es que Él nos diga lo que nosotros queremos que nos diga. Hay gente que viene a consejería y que si no le dice lo que quiere escuchar, se va enojada y nunca más regresa. Entonces, ¿para qué viniste? No. Que viene a la iglesia y si la confrontan con su pecado, se va enojada. Y busca una iglesia de esas que predican un versículo y 3 horas de las patoaventuras del pastor, más coach que pastor, más psicólogo, ¿verdad?, que Biblia. ¿Por qué? Porque aquí sí me dicen lo que me gusta, aquí me dicen cómo voy a prosperar y ser rico y ser poderoso, etcétera, etcétera. No nos gusta que nos confronten. Pedro se acerca a Jesús y seguramente ya la traía con alguien. Yo imagino que el de las tortillas ya la había cobrado de más 2, 3 veces. A alguien se la había aplicado, entonces Pedro se acerca con una respuesta premeditada. ¿Hasta 7? Dentro de sí pensando, nada más que me lo confirme el maestro y no se la va a acabar fulano de tal. Y Jesús responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir Jesús? Que hay que perdonar. ¿Cuánto es 70 por 7? ¿490 veces? No. Ya en este caso muchos hubieran pasado el límite, ¿verdad? Hay hermanas que cuando leyeron esto la primera vez sacaron la calculadora y dijeron: a ver, si al menos lo perdono una vez por semana y el año tiene 52 semanas, tengo 8 años de casado, 8 por 5, 40, híjole, 2 años más y lo mando a volar al infeliz, ya pasé de ese límite, ¿no? En algún punto todos los pasaríamos, ¿no? Jesús no dijo 70 por 7, Jesús no está enseñando matemáticas, Jesús dijo 70 veces 7, lo cual significa que tú tomas un plumón y en un pizarrón escribes el número 7 y eso es 1 vez 7, 2 veces 7, eso es 2 veces 7, escribes 3 7, eso es 3 veces 7. O sea que 6 veces 7 estaremos hablando de 777,777. ¿Cuánto es 70 veces 7? Es una cifra infinita que si la logras pronunciar, yo te doy un Oscar y te regalo un terreno en el cielo. No vas a poder hacerlo. Lo que Jesús está enseñando es que no nos tenemos que cansar de aprender a perdonar. Que a lo mejor desde que se casaron se pelean porque deja sus zapatos tirados y la ropa y es un desastre y tarda en responder los mensajes y la pasta de dientes y cosas del día a día, dependiendo de qué matrimonio estemos hablando. Tenemos que aprender a perdonar. Hay ocasiones, como lo vimos hace 15 días o hace 3 semanas, no sé cuándo, pero lo vimos, en las que vale la pena enojarte, pero hay situaciones por las que no vale la pena tomarlas tan a pecho y guardar en nuestro corazón rencor y resentimiento. Insisto, y esto no aplica para ciertos casos. Mateo capítulo 19, versículo 9, cuando hay un adulterio, la Biblia autoriza la parte afectada del divorcio. Les dijo Jesús: no es lícito dar carta de repudio a la mujer salvo por causa de fornicación. Fornicación viene del griego porneia, que significa una relación sexual fuera del matrimonio. Salvo por causa de fornicación. ¿Por qué se refiere al hombre? Porque en ese entonces la ley no le permitía al hombre dar carta de repudio a la mujer, solo al varón. Entonces Jesús contextualiza dentro de la época un principio, y el principio es que si la ley permite el divorcio, no importa que la ley lo permita, en el reino de los cielos solo es permitido si hay un engaño de una de las dos partes. Ahora, ¿qué sucede si hubo abandono? Primera de Corintios 7, del 15 en adelante. Si el incrédulo se separa, dijo Pablo, sepárese, pues Dios no nos llamó a esclavitud,
Si la incrédula se separa, pues sepárese, porque Dios no nos llamó a esclavitud, sino a libertad. Primera de Corintios 7, del 15 en adelante. Entonces, fíjate cómo dice si el incrédulo, porque en teoría un cristiano no se va a separar, porque va a entender que en la palabra hay respuesta y solución a sus problemas. Y salvo por causa de un engaño, que la parte afectada diga rompiste el pacto matrimonial y ahí te ves, todos los problemas del día a día se tienen que resolver, de donde se concluye que en teoría un cristiano no va a decir ya no quiero saber nada de ti, sino que va a buscar en la palabra consejo para que su matrimonio salga adelante. Si uno de los dos dijo ahí te ves, es que actuó como incrédulo, y entonces la parte a la que le dijeron ya no quiero estar contigo, que abandonaron, la Biblia dice sepárate. Dios no te llamó a esclavitud, sino a libertad. No tienes que estar esperando a ver cuándo regresa, a ver cuándo se le da la gana volver. Ahora, ¿qué otra cláusula aplica? Cuando hay golpes, violencia física. Me han dicho, la Biblia no la autoriza. No, pero sí dice Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y se lleva el daño. Entonces, si bien no hay un principio que explícitamente te permita divorciarte, sí hay un principio que te permite tomar a tu familia y salvaguardar su integridad. Y en ese tiempo una de dos, o la parte que está violentando se arrepiente y hay una transformación genuina, o te enteras que ya anda en otra relación y tienes, ahora si quieres ser bien ortodoxo, ¿verdad?, una razón para decir, ahí te ves. Yo como pastor sí he llegado a decir a personas que me dicen, me golpea y me quiero divorciar, ¿lo puedo hacer? Les he dicho, sí. Oye, pero no me ha engañado. Mija, si no tiene problemas en golpearte, ¿dónde crees que anda todos los fines de semana que llega tarde a tu casa? ¿De verdad crees que está comiendo miel con Winnie Pooh en su tarrito o algo por el estilo? Entonces, si quieres así ser bien ortodoxa, contrátate a un detective y te aseguro que te esté engañando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es normal que un varón golpee a su mujer. Y si la Biblia no lo menciona es porque era algo ilegal y esa persona se iba directamente al tambo, lo mismo que debería suceder actualmente. Entonces, ni se trata algo porque no debería de ocurrir. O sea, es tan obvio que Jesús no tiene que ponerse a dar una lista. Y si también está a punto de matarte, también te puedes divorciar. No, pues su vida está en peligro, es evidente que no vas a dejar que te mate, ¿verdad? Somos mansos, pero no mensos. Entonces, fuera de estas situaciones extremas, el Señor no nos permite llegar al punto en el que digamos, como ya te perdoné mucho, en otro contexto, ya no te perdono más. No, sino hasta 70 veces 7. Ahora puedes no hacerlo, pero no te vas a ayudar en nada. Solo te afectas a ti, te afectas espiritualmente porque está afectando a tu relación con Dios, te afectas emocionalmente, te afectas mentalmente, porque en vez de que tus pensamientos, como dice Filipenses 4:8, estén en cosas productivas y que edifiquen, te la pasas pensando en el rencor que tienes en tu corazón. Te afectas físicamente porque de tanto cortisol que liberas, de ese estrés en el que estás, te empiezas a enfermar. Entonces, lo mejor, por donde le quieras ver, es que tú aprendas a perdonar. La pregunta relevante hoy es ¿cómo le hacemos? Y vamos a ver 3 sencillos consejos o 3 sencillos pasos que nos enseñó Jesús, de los cuales podemos nosotros aprender y ponerlos en práctica. En primer lugar, Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Principio número 1, basado en esta verdad, en la verdad de que Jesús se compadeció de sus ofensores. Nadie, mi hermano, mi hermana, fue más dañado que como dañaron a Jesús. Si me apoyan afuera, decirles que le bajen un poquito aquí al lado, por favor. Nadie fue más dañado que Jesús. Y Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué le dijo a su Padre? Padre, ahí te los encargo. Volteó a verlos y les dijo, nada más espérense a que resucite. Al tercer día que me les aparezca, no se la van a acabar, hijos del maíz. ¿Eso les dijo Jesús? Volteó al Padre y antes de morir, sus últimas palabras, antes de decir sus últimas palabras que fueron consumado es, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo le hizo Jesús para perdonar a gente que le escupió, le insultó, le humilló? Yo creo que
Puede haber problemas severos en casa, pero dudo mucho que tu esposo o tu esposa te haya puesto una corona de espinos, te haya agarrado con el látigo hacia trancazos y te haya escupido en la cara. Y si sí, requieren urgentemente buscar ayuda legal y consejería y muchas cosas, ¿verdad? Si Jesús pudo perdonar ese tipo de situaciones, que no podamos nosotros perdonar lo demás, que me habló feo, que no me respondió al instante, que olvidó nuestro aniversario, que esto y que aquello y que el otro, las situaciones del día a día que no se comparan con lo que le hicieron a Jesús. ¿Cómo le hizo Jesús? Lucas 23, versículo 34, principio número 1, fíjate. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Que no sabían que lo estaban matando? ¿O sí sabían que lo estaban matando? Entonces, ¿qué quiso decir? Porque dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No está hablando de que ignoraban los hechos que estaban haciendo. O sea, tu esposo o tu esposa es consciente de lo que a ti te ofende y lo sigue haciendo. Entonces, no lo aplicas de forma literal, ay, pobrecito, no sabe lo que está haciendo. No, está bien de sus facultades mentales, sabe lo que está haciendo. Jesús va más allá. Ellos no estaban conscientes que estaban asesinando al Mesías. Lo que él está queriendo decirle al Padre es que estaba consciente de que ellos estaban tan cegados por el enemigo, tan engañados, que no se daban cuenta de la gravedad del hecho que estaban cometiendo, que era crucificar al mismísimo Dios hecho hombre. ¿Por qué sucede esto? Porque Efesios 4 del 17 al 18 nos enseña que la gente que no está en Cristo tiene el entendimiento entenebrecido. Ahora, como cristianos hemos sido iluminados, pero cuando pecamos volvemos otra vez a endurecernos y a entenebrecer nuestro entendimiento. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 17 para ver estas verdades. Vámonos para adelante. Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, es decir, está dirigiéndose a cristianos. A pesar de que ya habían sido ellos regenerados y nacidos de nuevo, veremos que a veces, aún siendo cristianos, podemos llegar a caer en esta situación, en comportarnos como si no hubiéramos sido iluminados todavía, porque el pecado nos endurece. Porque apartarnos de Dios y dejar de buscar a Dios contrista al Espíritu Santo, lo apaga y entonces perdemos discernimiento, perdemos entendimiento. Por eso la Biblia enseña que tanto Nabucodonosor como el hijo pródigo, ojo, el hijo nunca dejó de ser hijo, pero perdió el uso de la razón, porque cuando dice la Biblia que él decidió regresar a casa, la Biblia dice que él volvió en sí. Entonces a veces dejamos de estar en sí y pareciera que enloquecemos. No es que enloquecemos, sino que sucede esto que Pablo dice que no hagamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Si les dice que ya no andan como los otros, es porque algunos siguen andando como ellos. ¿Queda claro? Por un principio de obviedad, si existe el término, llegamos a esta conclusión. Si no, Pablo no lo diría. ¿Por qué le dices que ya no andan si el cristiano no puede andar? No, si les dice que anden es porque sí puede andar. Cuando digo puede, no lo menciono en un sentido permisivo, sino más bien explicando que esto va a llegar a suceder. ¿Cómo andan los gentiles y que nosotros no debemos de andar, pero que llegamos a andar? En la vanidad de su mente. Entonces, si de repente tu marido se empezó a meter mucho en los negocios, tu esposa, en las cosas de la escuela de los niños, incluso del mismo ministerio, lo que sea, nos empezamos a meter en tanto rollo que nuestra mente se empieza a volar. ¿Y qué dice el 18? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y comenzamos a caminar y a actuar y a pensar y a hablar y a vivir ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Dice, por la dureza de su corazón. Nuestro corazón se endurece a medida que yo me aparto de Dios, que yo pierdo mi comunión con Dios. Y esto ya lo hemos visto. Cómo David, cuando se apartó de Dios, llegó a acostarse con su vecina, le embaraza, manda a matar a su marido. Todos los hombres de Dios que cuando se apartaron de él se endurecieron y su mente y sus ojos espirituales se cegaron a tal grado que hicieron cosas que nunca hubieras imaginado de ellos.
Entonces, a veces, aún estando en Cristo, tantito nos apartamos, vino la pandemia, algunos se dejaron de congregar evidentemente, pero además dejaron de buscar a Dios, perdieron su comunión, durante meses no leyeron la Biblia, su entendimiento se empieza a cegar, no entienden. ¿Y qué aprendemos de esto? Que Jesús veía a la gente con ojos espirituales y eso le ayudaba a tenerles un poco de compasión. No significa que la persona que está pecando es víctima, ay pobrecita, está cegada. No, porque podría ser iluminada y entonces entender y arrepentirse. Pero es una verdad que si Jesús oraba para que les cayera fuego, nunca se arrepentirían. Tú sabes que Pablo persiguió a los cristianos, que tenía familia que le predicó de Cristo y aún así renegaba, que estuvo de acuerdo y festejando cuando mataron a Esteban, según el libro de los Hechos. Pero el Señor se revela su vida y se convierte en uno de los más grandes apóstoles. Yo imagino cuando llegó al cielo toda la gente que él mató han de haber dicho: Señor, te equivocaste, este brother es el que me mató. A ver, vamos a checar, es que creo que el sistema lo hicieron en México, ¿verdad? No, pues si está mal Pablo para el infierno. No, lo que ellos no vivieron para ver es que el Señor, al extenderle su misericordia a Pablo, permitió que llegara el tiempo que sus ojos fueran iluminados, que se le cayera ese velo, esas escamas, y que él pudiera ver, que él pudiera entender por qué actuaba así, porque su entendimiento estaba entenebrecido. Cuando Cristo se le revela, él entiende las cosas y él empieza a servir a Dios y se convierte en el hombre que fue. Por eso la Biblia dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si Dios hiciera justicia sobre el que pecó en el instante que pecó, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Hace mucho que nos habría chamuscado a todos. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él fue paciente con nosotros. ¿A qué voy con esto? Que si tú le haces la ley del hielo a tu marido, a tu mujer, porque está mal y porque no va a la iglesia y su corazón está duro, y el Señor que lo juzgue, pues bueno, sí, el Señor lo puede juzgar, pero la idea es que haya restauración. Para que llegue ese momento, él o ella se tiene que arrepentir. Para que llegue ese momento, sus ojos se tienen que iluminar. Para que llegue ese momento, quizá tengas que tener un poco de compasión y verle con los ojos que Jesús vio a toda esta gente. Y en vez de acostarte y decir el infeliz y el desgraciado o la infeliz, ¿verdad? Darte cuenta que a lo mejor no es una persona que se levanta pensando en cómo fastidiarte la vida, que no es su máximo sueño, sino que quiere hacer las cosas bien, pero su entendimiento está tan entenebrecido que ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Y entonces, en vez de rechazarle y no te hablo y vete al infierno, empezar a orar por esa persona. Dios habla su vida, quebranta su corazón, redargúyelo, Señor, exhórtalo. Si le tienes que disciplinar, disciplínalo. En vez de estarle todo el tiempo, mandarle al infierno y no te quiero hablar y no me busques y no sé qué, empieza a orar en su presencia. Digo, no se trata de que ores y Señor, te pido que se arrepiente este desgraciado, no. Sino, Señor, bendigo a mi esposo, bendigo a mi mujer, habla su vida. Y esto va a empezar a quebrantar ese corazón endurecido. Proponle estudiar juntos de la palabra. Pon prédicas ahí en casa. En vez de que el ambiente que tú traes sea de gritos y de insultos y puros reclamos todo el tiempo, empieza a poner alabanzas, empieza a poner prédicas. Recuerda que nuestra guerra, Efesios 6, no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades. Que en el mundo espiritual, si ya te diste cuenta que su corazón está endurecido, que su entendimiento está entenebrecido, no es de gratis. Y que con la actitud que estás tomando no vas a lograr nada. Pero que en cambio cuando tú perdonas y cambias la jugada y empiezas no a pagar mal por mal, sino a pagar bien por mal. Y como dice Romanos 12:2, no eres vencido de lo malo, sino que con el bien comienzas a vencer el mal. Probablemente eso que tanto te molesta con el paso del tiempo va a cambiar. Pero si te ofendiste tanto que nunca te vuelvo a hablar, ¿cuándo esta persona va a cambiar? Entonces, al verle como está en el mundo espiritual, quizá ayude a tener un poco más de compasión. Porque ¿cuál es el problema? Que te lo has tomado personal. Es él, es ella. Como si hubiera venido a este planeta con la única intención de hacerte la vida imposible a ti. Cuando tú entiendes que no es él ni ella, sino quien está detrás de él y detrás de ella, en vez de declarar la guerra a él o a ella, se la declaras al verdadero enemigo. Y empiezas
a jugar una partida mucho más inteligente, a darte cuenta que ciertas decisiones van a romper la relación y lo van a endurecer más todavía, y que ciertas decisiones van a quebrantar su corazón. E insisto, no estoy diciendo que dejes que te pisotee. Ya quedó claro en los primeros mensajes. Hay que confrontar, hablar la verdad, exhortar, reprender en amor, buscando edificar, atacando el problema, jamás a la persona. Pero si rompe la relación con la persona por años porque estás enojada o enojado, nunca le das la oportunidad. Al verle con compasión, al verle cómo está su condición en el mundo espiritual, tú buscas que cambie, y es lo que Jesús hizo. Colosenses capítulo 3, acerca de esto, mira lo que nos dice. Colosenses 3, versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de... Digan conmigo, hay que ser misericordiosos. No los oigo. Benignos, humildes, mansos y pacientes. Habrá momentos en los que nos amemos y todo sea maravilloso. Habrá momentos, aunque esto se aplica más a la iglesia, lo podemos trasladar y aplicar también al matrimonio, en los que tendremos que soportarnos unos a otros. Como lo vimos hace 8 días, no es correcto vivir así. No es de que tampoco llevamos 30 años ahí sobreviviendo y apenas soportándonos, no. Llegará el punto en el que nos perdonemos y aprendamos a disfrutar. Pero mientras llegue ese momento, quizá tengas que soportar algún tiempo algunas cosas y ser paciente y tenerle misericordia y compasión y esperar a que el Señor obre en su vida, haciendo lo que tienes que hacer y por supuesto poniendo los límites pertinentes. Y después de decir soportando, nos dice: y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Le voy a subir tantito el volumen. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Con un perdón total. Y así es como la Biblia nos manda perdonarnos. ¿Cómo lo logró Jesús? Teniendo compasión de sus ofensores, estando consciente que en el mundo espiritual estaban cegados y que había 2 opciones: o le pedía al Padre que mandara fuego del cielo sobre todos, o le pedía al Padre que les tuviera paciencia para que algún día muchos de ellos, como Pablo, como su propio hermano. ¿Sabías que su propio hermano Jacobo Santiago no creía en él? Y hasta que resucitó y se le aparece 1 Corintios 15, es que dijo: no, mi hermano no estaba loco si era el Mesías. Imagínate que Jesús no lo hubiera visto como estaba en el mundo espiritual. Mi hermano es un incrédulo, rebelde, se avergüenza de mí. Cuando vea que resucite, se le va a caer el cantón y va a decir: ¿por qué no lo seguí antes? Pero ya no habrá lugar para él en el ministerio, por no haber creído en mí a su tiempo. Jesús, por favor, no, te la perdiste, brother. Fue el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿lo sabías? Dirigió el primer concilio. Es el autor de Santiago, de la epístola de Santiago. Dios lo utilizó tremendamente. ¿Por qué? Porque Jesús, en vez de traer destrucción cuando Él estaba con el entendimiento entenebrecido, esperó, fue paciente y lo perdonó. Solo Dios sabe que quizás ese esposo o esposa al que le estrellaste la puerta en la cara hace mucho tiempo, del cual le dijiste: no quiero volver a hablar contigo, y viven en la casa pero haciéndose la ley del hielo, te lo tomaste tan a pecho que ya rompieron la relación. Si tú empiezas a tener un poco de compasión, y repito, sin dejarte pisotear, poniendo límites, pero cambiando tu actitud, no pagando mal por mal, no etiquetándole personalmente, actuando como Dios te manda hacer, haciendo lo que tienes que hacer como para Dios, quizá esa persona algún día sea tan quebrantada que cambie su actitud. No estoy equivocado al aplicar esto al matrimonio, porque la Biblia enseña, y lo hemos visto, que las mujeres cristianas casadas con maridos no cristianos de la época iban a ganarlos sin palabra solo por su conducta, ¿te acuerdas? Casta y respetuosa, lo vimos en mensajes anteriores. Entonces, si una buena conducta tiene el poder de quebrantar un corazón endurecido al grado que se rinda a los pies de Cristo, es decir, si una buena actitud
puede llevar al incrédulo a Cristo, imagínate lo que puede hacer con el que ya creyó. Si tiene el poder de transformar al no creyente, ¿no crees que tiene más poder de actuar en el que ya creyó en Jesús? Pero ¿qué sucede a veces? Que ya sea tu esposo o tu esposa no actúa como Dios le manda porque lo tomaron tan personal, que aunque sepa que está mal no le importa. Lo hace porque está enojado contigo o enojada contigo. Y están en este juego de le hiciste, te la regreso, me la regresaste, te la devuelvo. Cuando alguien de los dos corte este jueguito y esta dinámica y aprenda a perdonar y responda con una sonrisa, con una reprensión, exhortación, pero de una forma correcta, y no como perros y gatos con maldiciones y gritos y sartenazos, Dios empezará a quebrantar el corazón de la otra persona. Antes de eso, mi hermano, mi hermana, seguirá siendo cómplice del reino de las tinieblas, que vino a matar, a robar y a destruir. Jesús dijo, mas yo vine a que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero si no vemos las cosas como son con ojos espirituales, nunca va a pasar esto. Hay momentos en los que tienes que aprender a entregárselo al Señor y a orar y a pedir que Él haga su obra en su vida. Llevas años quejándote de lo mismo, peleando por lo mismo, dejándose de hablar por lo mismo. ¿En qué momento involucraste a Dios en esa situación? En segundo lugar, Jesús entregó su ofensa al Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Perdón, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondió con maldición, ¿o sí? ¿No? ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos maldecir es hablar mal? Entonces, no es de que tu esposa te dijo, te maldigo, no, a lo mejor te habló mal de ti. Eso es maldecir. ¿Y qué hacemos? Respondemos con maldición. Pero tú eres un viejo gordo, pero tú eres una vieja gorda, pero tú eres flojo, tú eres más floja. Eso es maldecir. Nos sentimos ofendidos y reaccionamos ofendiendo. Jesús no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando lo maldecían, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entregarle la ofensa al Señor. O sea, no me dejo pisar y te pongo un límite. Te digo lo que te tengo que decir en amor, pero no te voy a responder al tú por tú porque estoy a otro nivel, estoy conectado con Dios. Y lo que me dijiste, que me dolió en el fondo del alma, en vez de quedármelo, se lo entrego a Dios en oración. Señor, mira al infeliz este. Señor, mira cómo me habló mi mujer. Señor, es como cuando eras niño que vas a acusar al hermano con papá. Es ir delante de Dios y descansar en que si tú cumpliste con el primer punto y has tenido compasión y la otra persona no se está arrepintiendo, Dios, ahí te lo encargo. Yo ahí hice lo que tengo que hacer, tú encárgate de hacer lo que tú tienes que hacer. Y creer que Dios va a hacer justicia y le va a disciplinar, exhortar, reprender, transformar, va a hacer lo que tenga que hacer. Como Abigail, que hizo lo que tenía que hacer, Nabal no se arrepintió y Dios lo mató y se casó con el rey Abigail. Ahora estoy diciendo que tu esposo se va a morir si no se arrepiente y que te vas a casar con el peje, que sería lo más cercano al rey, ¿verdad? Pero que descanses en que Dios se va a encargar, en que cuando tú no puedes y en vez de ponerte al tú por tú, crees tanto en Dios que se lo entregas, Él va a hacer lo que tenga que hacer y a lo mejor lo va a disciplinar muy fuerte o a lo mejor con cuerdas de amor, no sé, Dios es soberano y sabrá cómo actuar, pero cree que va a actuar. Pero si tú hiciste tu propia justicia, dice Dios, pues bueno, cuando quieras que intervenga me dices, mientras tanto tú sigas haciendo lo que te dije que no hicieras. Romanos 12, versículo 17, veamos estas palabras. Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie. ¿A quién? A nadie. Mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿quién? Digan conmigo, eso incluye a mi mujer y eso incluye a mi esposo.
No le hizo mucha gracia a las mujeres. Delante de todos, si es posible, o sea, a veces no será posible, pero mientras sea posible, dice el 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, si él o ella fue el que te hizo la ley del hielo, no te quiere hablar, se enojó, ok, es su problema, pero que en ti no quede. Se enojaron, ¿qué es lo que tienes que hacer? Intento hablar. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que perdonar, perdono. Pero no rompo la relación y te hago la ley del hielo y a ver quién de los dos cede primero después de 20 y tantos años. No, me acerco, te busco y hablamos. ¿No quisiste? Ok, a lo mejor estás muy enojado, muy enojada. Vuelvo a intentarlo. No, que no quiero, que no vale, no sé qué. Ok, Señor, ya no depende de mí, ahí está. Pero yo puse buena cara y al menos lo intenté. Pero seamos honestos, pocos matrimonios hacen esto. La mayoría, cada quien se pelea y se van a su rincón y a ver quién de los dos cede primero. Y regularmente no ceden, mantienen su orgullo y se empiezan a hablar para lo indispensable. Pero no hay una verdadera sanidad, porque no hay el entendimiento de estas verdades. Porque me lo tomé tan a pecho que olvidé que aunque tú no lo merezcas, Dios me pide que yo lo haga como para Él. Y será otro de los mensajes. Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, incluyendo el perdonar, hazlo como para Dios. Sigue diciendo, estamos en Romanos capítulo 12, del 17 en adelante, y nos quedamos en el 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Ya si no fue posible, ok, perfecto, pero que no dependa de mí. Yo hay personas con las que no me hablo, pero no es porque yo así lo decidí. Hay gente con la que quedé de hablar, nunca llegaron, se enojaron, se fueron, algunos se fueron de la iglesia sin despedirse, sin dar la cara, sé que están enojados, se fueron murmurando, hablando, uno de todos se entera porque lo más cercano a la omnisciencia que encontrarás en la tierra es la vida de un pastor. No somos omniscientes, dije lo más cercano. ¿Por qué? No porque todo lo sepamos, sino porque todo nos llega. Porque la iglesia es chismosa por naturaleza. Entonces, sobre pretexto de que pastor, para que ores por fulano de tal, te cuento que nos enteramos de todo, ¿verdad? Entonces, digo, ok, pues bueno, no quiso y ni modo, ¿verdad? Pero en la vida tenemos que tomarlo a pecho y guardar en nuestro corazón rencor y resentimiento y no te quiero hablar, etcétera, etcétera. Tú tienes que intentarlo y yo ha habido veces en los que les he compartido que hemos decidido, mi esposa y yo, perdonar a gente que nos lastimó, que procuró nuestro mal, etcétera, a sabiendas de que lo iban a volver a hacer. Te conté que una vez con lágrimas en los ojos le dije a mi esposa en oración, Dios me está pidiendo que los perdonemos genuinamente, que demos una oportunidad. Y llorando mi esposa me dice, pero si vuelven a hacer lo mismo, le dije, es su problema, no el nuestro, y que Dios se encargue. Y creo que esto resume todo lo que estoy intentando explicar en este mensaje, aplicado al matrimonio, a lo mejor con lágrimas en los ojos, Señor, y descansar en que si no hay una buena respuesta, Él se va a encargar. Y sucedió así. Estas personas no cambiaron y Dios se encargó de hacer lo que tenía que hacer y punto. Y eso mantiene nuestro corazón sano. Y tú ves a la gente en paz, más a tu esposo, a tu esposa, qué feo que todo el día estén estresados porque no se quieren ni ver la cara, ¿verdad? Se ven en paz y están tranquilos porque descansan en que o Dios le va a transformar o de que se lo va a poner como campeón, pero no va a dejar que se quede así. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si la otra parte no se arrepintió, Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, voltea con tu marido y dile, ¿qué quieres de cenar, mi amor? Y si tuviere sed, dale de beber, y dile a tu mujer, yo te invito a una copita de vino saliendo de aquí. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. En el peor de los casos que no se arrepienta, no te preocupes, dice Dios, yo me encargo. Concluye diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, que será otro de los mensajes más adelante. Mientras con esto nos quedamos y ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile, Señor, te doy gracias por tu palabra. Quizá en muchas ocasiones nos hemos pedido un perdón emocional y con lágrimas en los ojos hemos prometido intentarlo, pero también a los días o a las semanas hemos vuelto a lo mismo al haber conflicto. Así que hoy, más que un tiempo lleno de emociones y sentimientos,
Queremos que sea un tiempo de convicciones. Y dile, Señor, decido en mi corazón perdonar a mi esposo o viceversa, perdonar a mi esposa. Señor, hoy te entrego toda ofensa, pasada, presente, y también te entregaré las futuras, que no encajen dentro de las excepciones que ya mencionamos, que le dan la libertad a la parte afectada de poner punto y aparte, sino que encajen dentro de los problemas del día a día que nos han dividido. Dile, no permitiré más que nos dividan. Lo hablaré, confrontaré con sabiduría, con los consejos que ya vimos, pero no permitiré que mi corazón se llene de amargura. Ayúdame a verle con compasión, no a verle como el hombre, como la mujer que quiere destruir mi vida, sino como una persona que quizá quisiera hacerme bien, pero está tan cegado, tan engañado, tan engañada, que no se da cuenta de lo que hace. No se trata de justificarle, tiene que arrepentirse, pero con mi actitud no le ayudo a nada. Así que hoy me convierto en un cómplice tuyo y renuncio a seguir siendo cómplice del enemigo. Y contribuir contigo para que esa barrera sea derribada, su corazón sea quebrantado, su mente y su entendimiento iluminado, y que cambie y proceda al arrepentimiento. Te entrego a ti toda ofensa, Señor, y descanso en que si a pesar de mi buena actitud él o ella no cambia, tú harás en su vida lo que tengas que hacer. Yo por mi parte, me has mandado honrarte a ti y es lo que haré. En el nombre de Jesús, que así sea hecho, Señor, que tú traigas restauración y que estas verdades nos ayuden a perdonar hasta 70 veces 7. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues antes de despedirnos, nada más les recuerdo que nuestros estudios no se suspenden en vacaciones, nos han estado preguntando, todas nuestras reuniones continúan. Si tú tienes un discipulado personal, un grupo en casa, pregúntale al maestro, pero los estudios oficiales, bueno, más bien los generales de la iglesia, porque los otros también son oficiales, no se suspenden. Hombres, mujeres, matrimonios, los domingos, jóvenes, etcétera, van a continuar todo julio y todo agosto. Así que pueden seguir viniendo aunque estemos en vacaciones. Si salen de vacaciones, seguiremos transmitiendo, así que luego pueden buscar en las páginas de la iglesia o en el Face de un servidor, donde corresponda según sea el caso, el mensaje para que se pongan al corriente. El domingo me toca estar compartiendo en los 3 servicios con ustedes la serie de Sin Miedo al Éxito, papi. Por aquí nos vemos, si Dios quiere. Y nada más una última cosa, regularmente, bueno, terminamos, nos quedamos y aquí estamos para servirles, ¿verdad? Pero necesitamos llegar a casa, mi esposa tiene que buscar un documento y enviar un correo con información de ese documento antes de las 10 de la noche. Así que hoy la voy a hacer de predicador artista, ¿verdad? Esos que llegan, predican y se van. Y para que sepan que no fue por payaso, ¿verdad? Así que pues me despido desde aquí, que Dios los bendiga, que pasen bonita noche. También a todos los que nos siguieron, déjenme volteo la cámara para que se despidan de ellos. A ver, mira, 4,560 parejas conectadas, no se crean. No son tantos, pero sí hay más que aquí. Despídanse, ahí está, aquí los vemos todos los viernes a las 8. Así de serio, si no van a decir... pareciera como están en la escuelita ahí bien portaditos los niños, ¿verdad? Que Dios los bendiga.